Sigamos escuchando la palabra de Dios, que es esta semilla, este germen que va desde nuestros corazones, poco a poco, pues madurando, creciendo, y lo que realiza la palabra de Dios es una amistad con nosotros, una amistad que va creciendo, madurando hasta la vida eterna, es decir, hasta la comunión con Dios. Y fijémonos bien que Dios nunca, de ninguna manera, se manifiesta con una soberbia sobrehumana, ni desde el orgullo de ningún tipo de autoritarismo o superioridad. Dios, recordémoslo siempre, es amor misericordioso y se manifiesta en mansedumbre y humildad de corazón. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este inicio de semana, tomado del capítulo 12 de Mateo, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: «Maestro, queremos ver un milagro tuyo». Él les contestó: «Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón». Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz. Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Hay una carta muy bonita escrita por el Papa Francisco actualmente, ¿no?, dedicada a Blas Pascal. Y a mí me encanta pues citarle siempre. Y en una de sus magníficas expresiones dice: «En nuestra religión existen milagros, santos, doctos, grandes testigos. Sin embargo, el origen de nuestra fe no es nada de todo esto. Nuestra señal es haber reconocido la locura de la cruz». En fin, solo el amor gratuito y misericordioso de Dios manifestado en la cruz nos hace capaces de dejarnos atraer, conocer y amar a Dios. Así lo afirma San Pablo. La predicación de la cruz es un escándalo para los judíos, pues solamente buscan señales prodigiosas. Cuidado que quizás también alguno de nosotros, la cruz así aparece como un fracaso, dolor, derrota para los judíos y para los sabios de este mundo. Pero para nosotros, los creyentes, la cruz es la manifestación del poder ilimitado del amor de Dios. La cruz es precisamente lo que nos atrae, porque no vemos pues un instrumento de tortura, sino que vemos el amor de Dios expresado en su totalidad, absolutamente gratuito, incondicional. El poder de Dios consiste en su amor extremo, sin límites. También la señal que hemos de manifestar al mundo de hoy es la señal de la humildad, del amor. Es decir, no es imposición, no es rigorismo, no es legalismo. ¿Atraes o repeles? Nuestra sabiduría en la capacidad de renunciar
a nosotros mismos. Nuestra sabiduría es morir al pecado, a la autoafirmación, a vivir de la sensualidad, a renunciar a la ira, a la venganza. Es vivir para Dios. Solo el que ama reconoce y conoce a Dios y atrae verdaderamente hacia Dios. El Señor es rico, pero en señales de misericordia y de gratuidad. Esos son los milagros de amor. Esos son los que tenemos que buscar y que tenemos cada día y que tenemos que reconocer, porque todo a nuestro alrededor es un milagro. El amor nos rodea por todas partes. Y aquel que busca señales de poder o prodigios espectaculares no encontrará más que en la muerte de Jesús un escándalo. Por eso Jesús dice, la señal será la muerte, 3 días y 3 noches. Lo que para uno resulta un escándalo o una tontería que acaba en la muerte, para nosotros es el poder de Dios, porque acaba en la resurrección, en la vida del mundo futuro. Poder entregar la vida en sacrificio, sí, en redención, por muchos, como lo hizo Jesús, y nos lleva a esta redención y a esta salvación. Y eso es lo que nos atrae. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuidado, porque hoy la gente basa muchas veces su fe en señales de soberbia u orgullo, en lo extraordinario o lo que humille lo natural. Las señales a buscar no son estas, sino las de la oración, las del diálogo, las de la caridad, porque solo el amor es digno de fe. Son las señales del que vive según el Espíritu, no según la carne. Doctores de la ley, fariseos, sabios y entendidos quieren ver señales, como las que el mismo Satanás exigió a Jesús en el desierto. Cuidado. Son señales de soberbia, de orgullo, de poder dominador, de riqueza. Pero Dios ha escogido otra señal, la señal de la humillación, del anonadamiento, del que viene a servir y a entregar su vida en sacrificio. Por eso la señal para el encuentro con Él es el amor. Y quien ama, ve a Dios. Y quien ve el amor, ve la Santísima Trinidad. Jesús llama a los que buscan milagros malvados, generación adúltera. ¿Por qué? Malvados, porque son agentes de iniquidad los que presentan su identidad de hacer milagros, curar, expulsar demonios, de profetizar y hacerlo en su nombre, pero no realizan lo que Dios quiere. Generación adúltera, ¿por qué? Por su infidelidad a la misma ley que anuncian y promueven. Por eso será la misma ley, los mismos profetas, los mismos que van a juzgar, incluso una pagana como la reina del sur, quien juzgará a aquella generación. Sí, Jesús nos hace recordar a Jonás, haciendo ver que lo importante en el encuentro con él es arrepentirse del mal, de los pecados, el hacer penitencia, la conversión, para así recibir la misericordia de Dios, el perdón gratuito de todos los pecados. También Jesús nos hace recordar a aquella reina del sur. Nos provoca la búsqueda, no de prodigios, sino de escuchar la palabra, escuchar la única sabiduría, la palabra de Dios hecha carne, Jesús, para amarle, obedecerle. No tiene nada que ver con curiosidades ni milagrerías. Será la Eucaristía la señal, es decir, la actualización de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque en ella se actualiza este gran misterio de nuestra salvación. Jesús saca bien del sufrimiento y lo convierte en redención. Jesús se convierte en Señor de aquel que le escucha y le ama. Contemplamos sin vergüenza, sin pena, la señal del cristiano, la cruz,
no nos cansemos de hacer la señal de la cruz, de expresar aquel que nos amó y se entregó por mí.